Buen día muchachos, espero que se encuentren bien y bueno, el siguiente tema a tratar son los genéricos. ¿Y qué son los genéricos? No sé si en alguna vez en código en Java se han topado con estas letras T en una interfaz, en una clase. Miremos, esta es la interfaz comparable y si miramos, no sé, la interfaz iterable también tiene esta T. Entonces pues normalmente uno que hace eh, viene y busca qué significa la T en Java. Normalmente salen mejores ejemplos en inglés, pero esto al ser algo básico de Java o muy común, también da muy buenas respuestas en español. Entonces, pues aquí usted ya se da cuenta que cuando están hablando de T, le están marcando que son genéricos. Entonces, o no sé si usted está en un instituto, universidad, lo que sea, le envían a buscar temas de genéricos en Java, pues usted lo busca común y corriente y pues va a llegar a la información. Solo les muestro como las dos formas de llegar a ella, ya sea con la duda a través de que es la primera vez que ve este código y se vio una T, lo puede buscar así normalmente y va a llegar a las respuestas. Pero bueno, vayamos a mi definición. Primero les voy a mostrar más o menos el problema que voy a tratar para que entiendan la respuesta o por qué se codifica de esta manera. Entonces, estamos en JUnit, creé una clase que se llama Generic Class Problem y lo que yo quiero hacer es imprimir un valor en consola, ¿cierto? Este valor en consola depende pues de la información que le llegue. Entonces aquí voy a imprimir un entero, entonces recibe un entero. Voy a imprimir un booleano, entonces recibe un booleano. Voy a imprimir un string y así sucesivamente hasta si quiero imprimir una persona. Listo, la información de una persona. Entonces simplemente acá eh, instancio esta clase para tener el objeto y empiezo a hacer referencia a los métodos anteriores. Entonces quiero imprimir la información de un entero. Entonces tengo que pasar la información, en este caso el valor de un entero, el valor de un booleano, el valor del string y el valor de una persona. Entonces vamos a correrlo. Listo, como se dan cuenta, la impresión en consola funcionó bien, no hay ningún problema, pero si se dan cuenta, prácticamente todo es lo mismo, ¿cierto? Simplemente imprimir, 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 pero todo cambia porque depende del argumento o del parámetro que vayamos a pasar por acá. Entonces, para evitar tanto código, uno empieza a programar de forma genérica, ¿sí? Entonces, permítame. Listo. Entonces uno empieza a programar de forma genérica. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Volvemos nuevamente al test y les voy a mostrar cómo soluciono este problema. Entonces empiezo levantando el tema de los genéricos. Entonces me creo una clase que va a recibir un elemento T. Un elemento T, un objeto T significa que puede ser cualquier cosa. Y aquí voy a definir una variable, pero en este momento no va a ser una variable de tipo string, ¿sí? No va a ser una variable de tipo entero, sino que va a ser una variable de tipo T. De tipo T significa que es lo que le llegue a esta clase, así se va a comportar esta variable de acá. Creo el constructor para inicializar esta variable, ya saben, this my first generic igual al argumento, y simplemente acá solo vamos a tener un método que se llama print information y voy a imprimir el valor de lo que sea que llegue. Miren la diferencia. Aquí en la clase anterior eh, teníamos uno 2 3 4, ¿cierto? Y ahora aquí solamente vamos a tener un método. Si lo corremos, si lo ejecutamos, vamos a ver cómo se ve esto. Miren, 12 true high. Bueno, digamos que no me creen que estoy corriendo el mismo. Voy a cambiar esto por un 13. Y vemos la información. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí instancio varias veces el objeto, ¿cierto? Pero solo hago referencia a, a un método. Entonces, pero me dirán, pero Joan, estás instanciando 4 veces acá. Y es porque normalmente usted va a instanciar
esto en clases diferentes. Entonces aquí se ve como lo mismo, pero si esto lo tenemos en otra clase y esto en otra clase y esto en otra clase y siempre vamos a hacer referencia a este mismo método, pues se va a ver mucho más corto el código y no se va a ver de una manera fea. Y estamos reutilizando el código ya que aquí solo estamos haciendo referencia a uno, repito, mientras que a nivel de acá, a nivel de performance, de memoria, de todo, se está utilizando mucho más que solo tener un método. Pero digamos que ustedes me dicen, Joan, eso está muy largo. Entonces, listo, vamos a llegar a la misma respuesta simplemente haciéndolo de esta forma. Es esta misma parte de acá y simplemente que no lo pongo en variables, sino que instancio el método, la clase y llamo al método. Y llamo al método. Digamos para que se vea un poco más corto el código. Si lo ejecuto, bien, tenemos la información. Una cosa que se me olvidó comentarles es que esto no siempre puede ser una T. Esto normalmente es una T porque pues así está escrito, son como las buenas prácticas, así como se programa con camel case y demás cosas, pues siempre que se habla de genéricos se pone T. Pero si usted si le quiere poner una R, le puede poner una R, ¿sí? O si hasta le quiere poner una frase, ya ya es como usted desee. Ah, no quedó. Hagamos el cambio como para que se vea. Y si se dan cuenta, aquí no me genera error. Pero normalmente, para que cuando alguien pase por su código y tenga buenas prácticas, pues tiene que ser de una letra y en mayúscula. ¿Ok? Entonces, siguiendo con los ejemplos acá, bueno, ya resolvimos el problema de tener varias veces el mismo método. ¿Listo? Aquí les tengo otro ejemplo. No tiene relación ninguna con el anterior. Simplemente aquí, no sé, digamos que por prueba le voy a poner perdón, una J. ¿Listo? Tenemos una J y lo único que va a hacer es imprimir la información del objeto que llegue acá. Entonces, al venir acá, vemos que yo le voy a pasar una persona, un string, un boolean, un integer y bueno, los demás objetos que ven acá y con el mismo método voy a imprimir la información. Entonces vengo acá y como pueden darse cuenta, aquí tengo toda la información de la clase o el objeto que yo pasé por acá. Entonces dense en cuenta cómo se está reutilizando el código. ¿Listo? Otra cosa que les quería comentar es que cuando usted está trabajando con genéricos, no le puede pasar eh, mm, primitivos. Es decir, yo no le puedo pasar un entero, ¿sí? Yo no, porque tiene que ser una clase, ¿correcto? Entonces yo no le puedo pasar un entero, yo no le puedo pasar acá un char, no. Lo bueno que tiene aquí este ID que es IntelliJ es que pues te va a mostrar la información que tengamos acá. Entonces normalmente las clases me las pinta en verdecito, digamos aquí, no sé dónde tengo una variable, mira la variable me la marca en azul, entonces pues me gusta porque yo ya sé muy bien de lo que está hablando. Pero me dicen otro ejemplo, Joan, que no me queda más claro, que no me queda muy claro, y es que también quiero que se den cuenta, aquí tengo otro método y si se dan cuenta, aquí no tengo la R al principio o la T. Y es que se puede utilizar tanto a nivel de clases como a nivel de métodos. Y bueno, Joan, entonces, ¿en qué momento se utiliza a nivel de métodos y en qué momento se utiliza a nivel de clases? Y mi respuesta es como, como ustedes lo quieran programar. Si digamos en esta clase de acá, que lo generamos las de acá, es porque yo puedo crear varios métodos que con este mismo genérico me van a funcionar y me va a servir para mi prueba. No tengo que estarlo creando en varias ocasiones. Pero si solamente va a ser una prueba eh, textual, entonces yo puedo crear el genérico a nivel de método. ¿Cómo se hace? Antes del retorno, de donde uno pone el retorno de void, string, va a poner el tipo de el genérico. ¿Qué pasa si el genérico, para que aquí como parámetro él sepa que le va a llegar una T?
que puede ser cualquier cosa. ¿Qué pasa si lo quito? Pues él va a decir, no, esto no se puede hacer. Indíqueme por favor qué tipo de variable es esto, qué clase. Entonces, digamos que usted tiene que darle a inferir acá. ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a hacer el mismo ejemplo que hice al principio, el de los números, el de imprimir la información, lo mismo que teníamos al principio, que se veía que imprimía 12 true y en este caso la persona, y que aquí abajo se veía también bastante grandes, pues aquí es otra forma de reducirlo. Miren que en este método de acá no creé ningún constructor porque pues el método de este tipo es estático, como por variar, no siempre se necesita un constructor para hacer referencia. Entonces, miren que ahora, si yo corro este test, pongámosle 44, solo para que vean como la diferencia, eh, se imprimió la información de cada uno de los parámetros que envié, incluso hasta la información del profesor con el mismo método. Entonces se dan cuenta que los genéricos de verdad no nos permite, no sé cómo decirlo de una mejor manera, pero programar genéricamente para que funcione para todo. No siempre es bueno hacerlo de esa forma y hay que saber escoger en qué momento se hace o no se hace. Ya por último, otro ejemplo que vean es entender eso más o menos con las herramientas que usamos normalmente. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a utilizar listas, pero ¿cómo funcionan las listas? Si usted va a la definición de la lista, ve que recibe un genérico. En este caso lo llamaron E. Acuérdense que se puede llamar como sea. ¿Sí? Entonces ya sabemos, esta lista va a recibir cualquier cosa. ¿Sí? Puede recibir cualquier clase, cualquier objeto. Por eso es que yo puedo definir una lista de strings y que le lleguen estos valores de strings. Definir una lista de enteros y que le lleguen solamente enteros. O hasta definir una lista de personas y que le lleguen varias personas. ¿Cierto? Entonces eso es gracias a los genéricos. Entonces miren que aquí simplemente pusieron la definición de la interfaz y que llegara cualquier objeto, cualquier clase y luego y nos permite un montón de utilidades. Entonces eso es bueno comprender de los genéricos. Ojo, si usted le dice que va a ser de tipo enteros a la lista, no le pueden llegar palabras strings. Tiene que ser la lista en este caso del mismo parámetro que usted le indicó acá. ¿Sí? Otro ejemplo donde se ven los genéricos es en el hashmap, en la clase hashmap, donde usted puede recibir varios genéricos, key y value. Entonces, así es como usted empieza a comprender el código y empieza a irse cada vez más en profundidad del por qué creó las cosas. Aquí hay una breve descripción de por qué se hace de esta manera, ¿sí? Y puede que ustedes aquí no vean en dónde se inicializó, como yo lo hice y que definí en aquí, que yo definí, llegaba a una t y creé una variable que se iba a comportar como t y le asigno su valor. Sino que en muchas ocasiones también lo que las personas hacen es que en, en los hashmap, estos valores que son acá van a ser entradas para otras clases. Entonces, esto de acá puede que no se instancie o se utilice acá, sino que va a ser entrada para otra clase o para otra interfaz, ¿sí? Entonces, se puede ir tan profundo como ustedes quieran. Más o menos eso era lo que les quería explicar. Y entonces miren, aquí creamos un hashmap de integer. Eso quiere decir que el primer valor tiene que ser un numérico y el segundo pues una cadena de caracteres. Entonces, y todo eso es gracias al comportamiento de los genéricos. Queda una segunda parte, pero para no hacer tan largo el video voy a dejarlo hasta acá. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.